Ya. Em, ya, ¿se acuerdan que antes ustedes tenían un pivote, o sea, en el fondo una barra que rotaba en torno a un pivote, ¿vale? Ya, ahora, aparte de rotar, pero ya no rota como en torno al pivote, va a rotar en torno a su centro de masa, pero se va a mover, se va a trasladar, ¿cachai? Entonces su centro de masa adquiere una velocidad, que es la velocidad del centro de masa, y en algunos casos aceleración también, ¿ya? Bueno, cuando la cuestión rueda, aparecen dos condiciones que se llaman condiciones de rodadura, ¿ya? ¿Me escuchan bien, cierto? Y ven la pantalla bien también, ¿no? Sí, Sí, todo bien. Ya, vale. Ya, la primera es que la velocidad del centro de masa, cuando hay una rodadura perfecta, es el radio multiplicado por la velocidad angular, ¿ya? Y la otra es que la aceleración del centro de masa es el radio multiplicado por la aceleración angular, ¿ya? Y existe esta relación de aquí, es bueno saberla, no sé si se usa tanto, pero es bueno saberla, ¿ya? Y si se acuerdan, cuando estábamos hablando de rotación pura, que en el fondo era lo del control pasado, teníamos que el torque era respecto al pivote, era igual al momento de inercia respecto al pivote por la aceleración. Ya, ahora eso ya no es así. Ahora lo vamos a considerar respecto al centro de masa. ¿Ya? Bueno, ¿se acuerdan las inercias? Que en el fondo las inercias, acuérdense que eran un factor por la masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá les puse las típicas, que es la esfera, las barras, un disco, etc. Y la energía, ¿cachai? Las energías antes, cuando, no sé, teníamos lo de la bala, ¿se acuerdan que eran dos barras, una le llegaba una bala? Ya. Y ahí nosotros evaluamos la velocidad angular. En el fondo, esta nunca aparecía. Esta nunca aparecía porque la velocidad del centro de masa era cero, ¿ya? Pero ahora sí aparece porque hay traslación. Lo mismo con la potencial, que ahora no es la altura del pivote, es la altura del centro de masa, ¿ya? Y la rotacional también. Ya no es el momento de inercia cero, ahora es centro de masa, ¿ya? Entonces vamos a evaluar todo en torno al centro de masa, ¿vale? Em, ¿Alguna duda con las fórmulas? O nos tiramos el tiro de los problemas. Yo tenía una pregunta, pero no de la fórmula, sino Dime. que yo voy a tener esta barra, ¿va a seguir unida a un pivote cuando se traslade? Depende. Pues tú en la prueba pasada, ¿se acuerdan que hay un ejercicio que se lo subió el profe, que era como una barra que iba rotando así, Sí. como al centro de masa? En fondo no va a estar pegado al pivote, como, es que sabéis que ya no, como que ya no vaya a haber barras, vaya a haber más, Que va a sea ser muy más como el común sistema ver, completo, ¿no? O claro, sea, como pero todo. claro, pero ahora es más común ver círculos o esferas, ¿cachai? Como disco, ¿cachai? Ah, ya. Cosa que se mueve el disco completo. Sí, pero ponte tú, imagínate si tenéis una barra, ¿vale? Espérate, déjame Ujú. dibujarlo. Imagínate que tenéis una barra, ¿vale? Como afirmada en un pivote. Y le llega una bala, ¿cachai? Y te dicen como ya, cuando la bala lo impacta, como este apoyo es tan débil que se suelta, ¿cachai? Ah, ya. Entonces empieza a girar así. También quedó pésimo, pero empieza a girar así, Como en ¿cachai? el aire. Claro. Entonces Ya, gira siempre con el centro de masa. ¿Me cachai? ya. Sí. Ya. Eso básicamente. Ya, pues. Veamos el enunciado. Voy a agregar una hoja. Ya. Vamos con el primero. Vamos a hacer el uno, después el 3 y después el 2, ¿ya? Porque el 3 me interesa más porque es mucho más completo que el uno y el 2. Pero el uno y el 2 como para meternos en la materia y el 3 para ya ponerle bueno. Ya, pues. Dice, problema uno. Se tiene un objeto con simetría circular, que es esta pelota de acá, de masa m y radio r, y momento de inercia respecto al centro de masa, ICM. En el fondo no te están dando un mr cuadrado, te dicen como, tómalo como I, ¿cachai? Ya, inicialmente el objeto rueda sin resbalar sobre una superficie horizontal, que es esta de acá. Es importante que te digan sin resbalar, porque si resbala, no rueda, solo se traslada. ¿Se entiende eso, cierto? Y dice, con una velocidad v sub 0. Cuando ingresa a una pista circular, que en el fondo de esta pelota, como este círculo aquí, de radio r, ¿cachai?
asumiendo que la condición de rodadura perfecta se mantiene durante todo el movimiento, ya dice, encuentra el valor mínimo, me falta una R ahí, que puede tener B sub 0 de modo que el objeto no abandone la pista. ¿Cachai? En el fondo que la cuestión llegue hasta aquí y se devuelva, que no se caiga, ¿ya? Démosle. Ya. Entonces, tenemos la pista, algo así, con la cuestión, con la masa, ¿ya? Cosa con la pelota, que tiene una velocidad sub 0, que en el fondo es el centro de masa, un radio y una masa, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos usar acá? La conservación de la energía. Al igual que antes que el control pasado, ¿se acuerdan que se conservaba una energía? Porque no existían, ¿cómo se llama esto? Fuerza externa. Ya, en este caso tampoco, por lo tanto la podemos considerar. O sea, la podemos conservar. Ya. Entonces, este primer caso, que sería la energía inicial, ya, tenemos, primero que nada, la cinética, que en el fondo es m, b el centro de masa, que en este caso es la velocidad sub 0, porque es la velocidad inicial, al cuadrado, medios, ¿vale? Más la energía rotacional, que es el ICM, por el W al cuadrado, dividido en 2. Este también es W0, por si acaso, porque también es una velocidad angular inicial, ¿vale? Más, si se fijan, el centro de masa está a R del piso. Entonces, si tiene energía potencial, que vendría siendo mg por R, ¿ya? Luego, cuando la cuestión está acá, ¿ya? Fíjense que la velocidad sub 0 es 0, ¿ya? Como justo en ese instante, ¿vale? Perdón, no es la velocidad sub 0, es la velocidad del centro de masa, ¿ya? Se encuentra a esta altura, ¿vale? Y energía rotacional también tiene, ¿ya? Pero esto no es 0 en verdad, como justo antes que sea 0, ¿vale? Ya, entonces la energía final va a ser la misma masa por la velocidad en ese punto, ¿vale? Al cuadrado, medios, más el ICM por la velocidad angular al cuadrado, en ese punto, medios también, más mg por 2r menos r. ¿Por qué 2r menos r? Fíjense esto. Si tenemos la pelotita así, en el fondo, esto acá es esto. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Ya, y nosotros tenemos aquí la pelota, ¿vale? ¿Se acuerdan que como el radio r, entonces como la altura total es 2r? Pero esto de aquí, el centro de masa no está a la altura máxima, está r más abajo. Entonces por eso es 2r menos r. ¿Ya? Entonces, como se conserva, vamos a igualar la energía y sumamos. M sub 0 al cuadrado medios más ICM W0 al cuadrado medios también, más mg 2r menos mgr igual a mbb al cuadrado medios más ICM W al cuadrado medios más, me fregué con el espacio, pero acá me equivoqué. Tengo la inicial que es mgr. Más mg2r menos mgr, ¿vale? Ya, ¿qué pasa acá? En el fondo nosotros conocemos la velocidad sub 0, pero no conocemos b sub b, ¿vale? Entonces hay que calcularlo, ¿ya? Porque en el fondo en el enunciado nos piden calcular el valor mínimo de b sub 0, entonces hay que despejar b sub 0, ¿vale? Entonces, pero no, como no lo podemos dejar en función de una incógnita, hay que encontrarla. ¿Se acuerdan que en el resumen les dije que la condición de rodadura era arriba tenemos BCM igual a R partido en W? Ya. José, Entonces, dime. una pregunta. ¿Y la energía inicial y la final, cuál eran las energías? ¿Era la cinética, la potencial y la del medio cuál es? Ya mira.
esta es la cinética, ¿Ya? esta es la rotacional Eso, rotacional. y esta es la potencial. ¿Vale? Ya, bacán. Ya. Entonces, como le he dicho, ya, no conocemos la José, velocidad B. Dime. ¿voy a volver un poco al resumen de nuevo, por favor, para saber de fotos? Que Sí. no lo había visto. Esa es la foto. Bueno, listo. Ya. Gracias. ¿Vale? Ya. Entonces, como no conocemos B sub B, ya vamos a hacer un pequeño DCL, ¿vale? La cuestión está aquí. Entonces tenemos un MG que es para abajo, la normal de la reacción de la pista, que es una normal, y en el fondo esto como está en movimiento ya no es estático, no es igual a cero. Entonces cuando hagamos la sumatoria de fuerza en I, vamos a tener menos mg, menos n, menos la fuerza. ¿Y qué es fuerza? Masa por aceleración. Entonces masa por la aceleración centrípeta, o el centro de masa, ¿ya? Igual 0. Menos mg, menos n, igual a m por ac. ¿Vale? Se me fue a poner una fórmula en el resumen, ¿vale? Se les voy a mostrar del resumen pasado. ¿Se acuerdan de esto? Que la voy a copiar, ¿vale? Ya. Ya, esta fórmula, el AC, es lo mismo que la velocidad al cuadrado partido en R, ¿ya? Entonces, estamos acá. AC es la velocidad del centro de masa al cuadrado dividido en R, ¿vale? Entonces, siguiendo con el desarrollo, si se fijan, justo en este punto, la normal se hace cero. ¿Por qué? Porque es en el instante donde se va a soltar, como donde se va a despegar de la pista. Entonces, como se despega la pista y no toca, entonces no hay normal, ¿ya? Entonces, asumimos que n es 0. Entonces, despejamos la ecuación y nos queda menos mg es igual a m por ac. Se me dan las masas y ac dijimos que era velocidad del centro de masa al cuadrado partido en r. Pero la velocidad del centro de masa en ese punto es la velocidad v cuadrado dividido en r. Por lo tanto, la velocidad v al cuadrado va a ser g perdón, menos g por r, me manqué, menos g por r, menos r chico. Acá me faltó el r chico. Ya. ¿Se entendió el tema de calcular la velocidad v? ¿O se perdieron? José, Dime. al final hiciste sumatoria de fuerzas en I para que en la aceleración que sale ahí ocupara como esa fórmula y sacar el V sub B, ¿o no? Exactamente. Ya, bacán. Ya. ¿Por qué aquí es r menos r? Porque si se fijan, a ver, vamos a hacer un esquema acá. Ya. En el fondo, esta pelota está rotando así, ¿cierto? Y llega acá. El radio de la pelota no es r, es r grande menos r chica. ¿Ya? Por eso en el fondo, en la fórmula que yo puse b cuadrado menos partido en r, o sea, la velocidad del centro de masa, la adapto a mi problema diciendo que ahí es la velocidad b, aquí es la velocidad b al cuadrado, ¿no? Partido en el radio, que en el fondo el radio no es r, es r menos r. ¿Ya? O sea, por eso le puse r menos r y no r solo, ¿ya? Porque estamos trabajando en el centro de masa. Bueno, sigamos con el ejercicio. José, Dime.
para esa energía, igual yo puedo tomar mi posición desde cero, ¿no? Y arriba que me valga R, ¿o no? No entendí la pregunta. En el fondo necesitáis... ¿Qué me preguntaste? ¿Me puedes repetir? Que mi sistema de referencia empiece no desde el R, sino desde el 0, sería lo mismo, ¿no? Y arriba me queda 2R. No, porque si te fijáis, eh, tu centro de masa siempre, nunca está en 0. Siempre está a R. Y después sube. ¿Me cachai o no? Ah, sí, ya, dale, te cacho. Ya, bueno. Ya. Entonces vamos a igualar las energías con el nuevo resultado de B, o sea, B, la velocidad B, perdón. Y nos queda. Acá vamos a factorizar, ¿ya? Voy a traer esta cuestión de aquí arriba para que me puedan seguir bien. Ya. Tenemos esto, ¿cierto? Entonces, esto aquí se traduce en MB. La primera reemplazamos. MB sub 0 cuadrado medios más ICM más ICM. Antes de eso, ¿se acuerdan que la condición de rodadura perfecta en el enunciado decían que se mantenía por todo el problema? Y como les dije en el resumen, la condición de rodadura era esto. ¿Vale? Si lo adoptamos al problema, estamos en la velocidad sub 0, en esta parte, ¿vale? Igual a R menos W, por W, perdón. 0. Entonces, W sub 0 la podemos despejar como V sub 0 dividido en R chico, porque es de la masa chica. Entonces, ICM por, como tenemos acá, V sub 0 cuadrado dividido en 2 por R cuadrado, ¿vale? Igual a José, aquí, ¿por qué el R al cuadrado? porque, mira, en el fondo teníamos esto por el W, ¿cierto? Pero como el Ujú. W está al cuadrado, eso, ¿cachai? Ah, verdad. Ya. Acá podemos hacer lo mismo. Si se fijan, es cosa de adaptar el problema. Esto es análogo, entonces BB partido en R, ¿vale? Eso. Me quedé sin espacio. Ya, perdón por el desorden. Ahora, acá abajo será un poco. Ya. M BB cuadrado medios más ICM medios por BB cuadrado dividido en R cuadrado, ¿vale? Voy a hacer más grande. ¿Ya? En el fondo apliqué la misma lógica acá, porque es análogo, ¿ya? Más 2RMG menos 2RMG. ¿Por qué 2? Porque pasé este aquí restando para acá. Ya. Factorizamos acá, podemos factorizar por el B sub 0, ¿cierto? Cuadrado. Y el medios. Entonces, M más ICM dividido en R cuadrado. ¿Cierto? Aquí también podemos hacer lo mismo con el B sub B. Me quedo sin espacio, escribo muy grande. Más, aquí podemos factorizar por MG, por 2MG, ¿verdad? Y R menos R. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Y ahora bastaría despejar el V sub 0. Entonces, se me dan estos dos. No, perdón, no se me dan, nada que ver. Porque aquí tengo otro factor. Entonces, me queda BB al cuadrado. Pero podemos reemplazarlo. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado B sub B? Que era G R menos R. Aquí. Traigo eso para acá. G por R menos R. Dale.
por, hagámoslo por orden. 2. Ya, y divido esto en José, me perdí lo que hiciste ahí. ya, de nuevo. Sí, yo a mí me desordené mucho. Ya. Dijimos entonces que b sub b al cuadrado era g r menos r, ¿cierto? Entonces reemplacemos. Me queda b sub 0 cuadrado medios m más ICM r cuadrado igual g r menos r partido en 2. Voy aquí. Pero B sub 0 es B sub 0 al cuadrado. B sub Entonces el 0. primero o B sub B. Perdón, ahí, B sub B. Ah, B sub B. Por masa más centro de masa, el momento de inercia, perdón, R más 2mg R menos R. Ahí, ¿ya? Entonces ahora sí, pasemos, nos piteamos los dos. Aquí ponemos un 4. Oye, José, Dime, ahí, ¿por qué no es R cuadrado? En ¿dónde? paréntesis. En paréntesis. Ah, acá, sí, me lo comí, perdón. Bueno. Y acá arriba también me lo comí. Ahí sí. Ya. Entonces, pasamos esto dividiendo para acá y nos queda G por R menos R más 4mg R menos R dividido en el corchete. Y todo esto en raíz. Podrían dejarlo hasta ahí, pero o si quieren factorizar por el R menos R, también lo pueden hacer. Y eso sería todo el ejercicio. O sea, toda la letra, en verdad. ¿Van bien? ¿Pasamos al B? Yo sí. Sí, espera, espera un segundo que lo estoy terminando de Sí, dale nomás. anotar. Ya, por lo menos yo ya estoy. Ya. Pasamos a la B. B. Después le voy a subir la pauta más ordenada, ¿vale? Que la tengo hecha ordenada, pero como le gusta que lo escriba, lo escribo. Ya. Dice, analice los casos de la parte A, es decir, vamos a ver los casos del B sub 0, pero si es que en vez de ser un disco, tenemos estos casos, ¿vale? Ya. En primer lugar, tenemos, ya, antes de partir el ejercicio, fíjense que, ¿se acuerdan que el momento de inercia era un factor por la masa por el R cuadrado, ¿cierto? Y si agarran esto de aquí, tienen el centro de el momento de inercia, perdón, R cuadrado más M, ¿vale? Pero el momento de inercia es un factor mr cuadrado más m dividido en r cuadrado. Se me dan los r cuadrados y me queda algo de este estilo. ¿Vale? Entonces, en el fondo mi nueva velocidad sub 0 es g de r menos r. Lo voy a factorizar al tiro. R menos r por g más 4mg dividido en m factor más 1. ¿Cierto? Ya. Entonces, para el caso A, donde tenemos una masa puntual no como es tan chica, no hay radio. Por lo tanto, el factor es 0. ¿Ya? Entonces, el m 0 más 1 es
igual a m. Por lo tanto, b sub 0 me queda r menos r, José, dime. es que no caché bien por qué agarraste ese corchete donde estaba la inercia o algo así. ¿Cómo que hiciste? ¿Despejaste? Este de aquí, Sí, ese. ya, como acá está nuestro momento de inercia, ¿Ya? y nosotros llegamos, en el fondo tú sabes que el momento de inercia es un factor por una masa por un radio al cuadrado. Ujú, Entonces, ¿yo qué hice? Lo reemplacé aquí. Y ya. se me fueron términos, el r cuadrado, acá, se me fue con el este r cuadrado, Ujú. y lo factoricé por la masa. Y me queda esta expresión, en el fondo el corchete, que se ve como algo todo peludo, me ¿Pero queda esa como, expresión es tu inercia? esta expresión no ¿La es, m por el factor? no. Esta expresión es una factorización que sacamos de arriba. No, sí, pero después la m por el factor más 1. M por el factor más 1, no es mi inercia. En el Ah, fondo ya. es mi corchete simplificado. ¿Cachai? Ya. Ya, sigamos. G más 4mg partido en factor más 1 por m. Perdón, pero habíamos dicho que el factor era 0. Entonces me queda solo m. Se me dan los m y me queda b sub 0 igual a raíz de r menos r por 5g. ¿Vale? Ahora vamos con el b. Pero, José, ¿en el factor dijiste que era 0? Sí, ¿Eso lo dicen en el enunciado? no, eso lo tienes que hacer tú. En el fondo, acá les puse en el resumen, estoy subiendo. Aquí les puse los factores. Miren, el aro tiene factor 1. El disco Ah, tiene factor ya. 1/2, ¿cachai? La esfera tiene 2/5. Y la varilla tiene 1/12. Pero la Ya, masa entonces, puntual, como el radio es 0, porque es un ya. punto, el factor es 0, ¿cachai? Ya. Pero entonces para la primera que hiciste también es 0, ¿no? Para la primera que dice, ¿cómo? ¿Para cuál? ¿Como para la letra A del ejercicio? ¿Para este? No, en el que estoy haciendo ahora, En mira, este. baja. Ya, no, estoy probando ya. Dale. Ya entendí. Sigo entonces. Ya. Disculpa, no entendí Dime. eso del factor igual 0. ¿Podéis volver a explicarlo, por favor? Ya. En el fondo, la masa puntual es un punto, ¿cachai? Es un punto muy chico, Es... ¿vale? Entonces ¿Ya? el ¿Sí? radio se aproxima a 0. Ah, ya, perfecto. Ya. Y por eso el Por eso, factor pero... es 0. Claro, pero el factor... Arriba, el resumen no era 1. No, pero eso es para el aro. En el fondo como cuando tenía un aro, Ah, ya. ¿cachai? Ah, cuando tiene radio. Ya, claro. Ya, Claro, cuando perfecto. el radio es Sí. mayor a Ya, 0. muchas gracias. Mayor estricto a 0. Claro, Ya, claro. ahora Sí. viene el ejemplo del aro, ¿cachai? Para el aro, la masa puntual, o sea, perdón, el factor es 1. Porque ¿te acuerdan que en el resumen dije que la inercia del aro era mr cuadrado? El fondo es 1 por mr cuadrado. Entonces hacemos lo mismo. B sub 0 es igual a la raíz de r menos r por g más 4mg dividido en masa por los factores. 1 más 1. Esto me queda 2 y me queda 2. Por lo tanto, la velocidad sub 0 para este caso es r menos r por 3g. Ah, entonces lo que hiciste arriba al principio fue como hacer la velocidad sub 0 como genérica para después Exactamente. reemplazar. En el fondo, Ya, ya, ya mira, entendí. los otros dos se los voy a dejar propuesto para que lo hagan ustedes, ¿ya? Y la pauta van a poder ver el disco y la esfera maciza. Háganlo ustedes, ¿dale? Y después en la pauta ven los resultados y el desarrollo, ¿ya? Pero en el José, fondo, dime. al final entonces el factor viene siendo como, ¿lo analicé como en cuanto al radio? ¿O cómo es la No, cosa? O sea, como, ¿qué es el factor en esa expresión? ya, el factor es como... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar?
todos los centros, todos los momentos de inercia son, como que la fórmula es factor por masa por radio cuadrado, ¿vale? Y ese factor en el fondo es decirte, mientras más grande ese factor, es más difícil mover la masa de esa figura, ¿cachai? En el fondo, si Ya. yo tengo 5 mr cuadrado, la fuerza que voy a tener que ejercer para como hacer rotar esa masa va a ser mayor a la que yo necesito para un momento de inercia de 1/3 de mr cuadrado, por ejemplo. Ya. ¿Cachai? Ya. Ese- Por ese- eso considera el radio y por eso es 0 cuando es un punto. Exactamente. Pero, y ponte Ya. tú, no sé por qué el factor, no sé, del aro es 1 y por qué el del disco es 1/2. Eso no tengo, la verdad es que no tengo idea, porque son como fórmulas prehechas, o sea, no prehechas, como definidas, ¿cachai? En el fondo, a uno no le enseñan a sacar el factor, a uno se lo dan, ¿cachai? Ya. Y por eso cuando tú hacías Steiner, ¿te acordás que tenías la barra? Y tú te dan el centro de masa, el momento de inercia del centro de masa, y tú lo querías sacar respecto al pivote, ¿cachai? Y entonces tú sumabas ahí el momento de inercia del centro de masa más la distancia del pivote, ¿te acordás? En el fondo, y en la barra tenía ahí que era un doceavo, y al sumarle la otra cuestión, te quedaba 1/3, ¿cachai? Entonces, te quedaba 1/3 de la masa. Tenía ahí el ml cuadrado doceavo, le sumáis la distancia a la cuestión, que era m por l medios al cuadrado, y eso te quedaba ml medios tercios. ¿Cachai? Entonces lo que te dice eso, que la fuerza aplicada en el centro masa es menor a la que voy a tener que aplicar si rotar Al cuestión completo. al cuestión completo, ¿cachai? Ya. Bacán. Porque 1/12 es menor a 1/3. Ya, hagan ustedes la 6D después, como en estudio, y luego comprueban, ¿vale? Ya, pasemos al ejercicio 3. Como les dije que íbamos a hacer eso primero. Ya. Aquí. ¿Queda alguna duda del ejercicio 1? Yo no. ¿Pasamos al otro entonces? Sí, démosle nomás. Ya. Entonces, problema 3. Ya. Nos dicen en el enunciado, ya, una esfera homogénea, y tenemos la esfera, de masa m y radio r, ¿vale? Rueda sin deslizar por un plano inclinado con un ángulo beta, ¿vale? Sin deslizar en el fondo, igual que antes, ¿se acuerdan? Que si se desliza, no rueda. Pero entonces esta cuestión va a rodar y se va a trasladar, ¿ya? Y nos dicen, dibuje las fuerzas que actúan sobre la esfera y expresar las ecuaciones de la dinámica de rotación y traslación. Ya. Entonces, partamos. Hagamos un pequeño dibujo de la cuestioncita. Tenemos la masa, o sea, como la pelotita. Ya. ¿Qué fuerzas tenemos? Primero que nada tenemos la normal del plano y el propio peso de la bola, mg. ¿Vale? Si se fijan, vamos a tener una fuerza de roce, ¿vale? Porque si no hubiera roce, la cuestión se desliza, ¿cachai? Por eso ahí tiene que haber roce. Pero, por ejemplo, en el problema 1, ¿cachai? No había roce, pero tampoco se deslizaba. En el fondo te lo dice el enunciado de las condiciones del problema. En este caso, te dicen que rueda sin deslizar y no te dicen que no hay roce, por lo tanto hay que siempre asumir que habrá roce, ¿vale? Y como se está moviendo, acá hay una fuerza que va a ser una m por el centro de masa. ¿Vale? O dejen la aceleración nomás. Y eso serían las 4 fuerzas. Ya. Por convención, perdón, nos conviene dejar los ejes de referencia así. ¿Vale? Para no tener que, para solo tener que descomponer el peso y no las otras. ¿Vale? Ya. Hagamos la sumatoria de fuerzas en X. Ya. Tenemos la masa por el centro de masa, ¿vale?
que en el fondo es esta de acá, positiva, porque tenemos los positivos los pusimos hacia aquí, menos una fuerza de roce, más la componente en X del peso. Esto de aquí. Si este es beta, y ustedes hacen algo así, entonces, si este es 90, este de aquí va a ser beta. José, ¿por qué te saltaste el ejercicio 2? No, este va a ser beta. Porque prefiero explicarles bien este, ¿cachai? O sea, nada más que nada por si no me Ah, ya, alcanza bueno. por si no me alcanza el tiempo, pero es que aquí vamos a ver condición de rodadura, ¿cachai? Y Ya, perfecto. Vale. entonces, mg seno beta igual a 0. Entonces, podemos dejarlo así. mg seno beta menos la fuerza de roce igual a la fuerza de la pelota, que es m por acm. Ya. Esto es. Y para acá va a ser mg coseno beta. Entonces, la sumatoria de fuerza en I va a ser la normal menos el mg coseno de beta igual a 0, n igual a mg coseno de beta. ¿Ya? Entonces ya llevamos la sumatoria en X, la sumatoria en Y, ahora tenemos que hacer la del torque. ¿Respecto a qué? Respecto al centro de masa. ¿Vale? Ya. Vamos a hacer un esquemita aquí. Nosotros tenemos el centro de masa, tenemos esta es la única fuerza que no sale del centro de masa, ¿cachai? Porque en el fondo, todas las fuerzas que salen de aquí no generan torque, porque la distancia al pivote, entre comillas, que nosotros estamos usando, es 0, ¿vale? Entonces tenemos, ¿se acuerdan de la mano derecha? Esta fuerza, José, dime, la bola lo está dibujando al revés, ¿no? Como para mirarlo al revés. O sea, la flecha de la FR es contraria, ¿o cómo es la onda? ¿a qué te referís? O sea, es que el circulito, lo que sea, va a ir girando, ¿o no? Sí, va a girar así. Entonces, esas cosas, o sea, esas flechas verdes son como las fuerzas que van hacia arriba o lo que no hace que gire. O sea, no, las puse como arbitrariamente, pero en el fondo, Ah, ya. ya mira, hagámoslo para que se cache bien, hagámoslo más grande. Ya, nosotros teníamos, para acá pusimos la aceleración del centro de masa, para arriba habíamos puesto la normal, para acá habíamos puesto el mg, y aquí habíamos puesto la fuerza de roce, ¿vale? Como el centro de masa está a la mitad, esta fuerza no me genera torque, esta tampoco y esta tampoco, pero esta sí, ¿vale? Entonces, en la fuerza de roce, por el radio, ¿vale? Que es la distancia perpendicular, ese va a ser el torque, y aquí es igual al torque al I del centro de masa por la aceleración angular. Eso es fórmula. Esto aquí es fórmula. José, ¿Sí? ¿y las fuerzas en X y en Y siempre van a ser igual a 0? Las fuerzas en X, en Y van a ser. Es que depende. No Sí, necesariamente de X en Y. Es que estén desde el centro de masa. ¿Me cacháis? Ya. O Porque, sea, es que nosotros en estática y qué sé yo, como en los problemas anteriores, igualábamos a 0, pues, la sumatoria de fuerzas en X y en Y. sí, Entonces no sé si ahora cambia en algo eso. ya, es que como no es estático, ¿cachai? O sea, si te fijáis, esta acá la igualamos a 0 porque no sube ni baja, ¿cachai? Pero en Ya. X sí se mueve, ¿cachai? Y por eso está esto. Ya, es que en el fondo se ve igual a 0, pero no la igualé a 0 por estática, la igualé a 0 para dejar todo en un lado de la ecuación, ¿cachai? Ah, como ecuación nomás. Sí. Ya. Pero Ya. en el fondo tenéis que considerar la fuerza de movimiento, que es la aceleración Ah, del F centro de igual a masa. ahora, pues. Eso hubiera estado al otro lado. Sí, pues, ¿cachai? Esto hubiera estado acá. Ya. Pero por el tema del signo lo puse a este lado, ¿cachai?
en el fondo fue por, por ecuación. No, sí, sí te cacho, sí. Ya, bacán. ¿Cachai? ¿En qué estaba? Ah, ya, pues. En el fondo, ¿se acuerdan que cuando ustedes tenían barra? Y no sé, tenían una barra así, y tenían el MG acá, aquí estaba el pivote, ¿cachai? Tenían, no sé, una tensión aquí, y ustedes decían, ya, la distancia acá es, no sé, L, entonces su torque era la L por la fuerza, esta distancia por la tensión, ¿se acuerdan? Ya, pero sí, ¿qué pasa si cuando ustedes tenían las reacciones del pivote, ¿se acuerdan? Que tenían una Se vertical, anulaban. ya, pues. Entonces acá también se anulan, ¿cachai? Porque están en el pivote, que el pivote en este caso es centro masa. Es Y por- respecto al centro masa, ¿no? claro, y por eso se anulan, Mm. ¿cachai? ¿Se entiende eso? No pasa, no sé. O sea, porque debe tener una fuerza nomás. Entonces, claro, la única fuerza que no se te anula va a ser la fuerza de roce. Ya, sigamos. Ya, entonces, despejemos esto. FR por R es igual a, nos dicen en el enunciado que la inercia es 2mr cuadrado dividido 5. Entonces, 2 quintos mr cuadrado por el alfa. ¿Ya? No trabaja. ¿Se acuerdan que las condiciones de rodadura había una de las dos eras ACM igual a R por alfa? ¿Vale? Entonces alfa lo podemos despejar como R, perdón, como el ACM dividido en R, ¿cierto? Entonces agarramos esto de aquí, lo pasamos para acá y nos queda FR por R es igual a 2 quintos mr cuadrado por el ACM dividido en R. ¿Ya? ¿Está ahí todo bien? Este R es grande. Ya. José, pero ese R de la condición de rodadura es el R de como la bola o círculo, lo que sea, que Sí, está como trasladándose, porque puede ser que me lo definan como R minúscula y lo tengo que cambiar, ¿o no? claro. Ya. Si este R, si esto fuera R, Ujú. ¿cachai? Este de aquí sería R. Ya, ya. Ya, pasamos a la B. Creo que esta parte es de la B, pero démosle. Calcular la aceleración del centro de masa, la aceleración angular con respecto al centro de masa, que en el fondo es el alfa, y la fuerza de rozamiento. Ya. Entonces, de esta ecuación de aquí, ¿vale? La voy a agarrar y me la voy a llevar para abajo. ¿Copiar? Pero José, te paso una pregunta antes que siga ahí. Sí, dime. Em, Tengo una confusión con las R. Ya. En la ecuación que partiste, cuando escribiste 2 quintos de m por r cuadrado, ¿ese r minúscula debería ser mayúscula o Ah, está sí, bien? sí, este de acá. Este de aquí, ¿o no? Eso era lo que... Sí, es que, ya sí. Es que Sí, es que ese... es que lo vi acá, pero en el fondo ese R lo tienen que adaptar al problema. Ustedes saben que la inercia es la masa por el R de la cuestión, que en este caso es R grande, al cuadrado, por el factor. ¿Ya? Y como esta masa tiene un radio R grande, fondo R es R. ¿Vale? Está súper confuso, Sí, sí, sí. pero eso. Sí, R cuadrado. Ya. Entonces, me traje esta ecuación, que era esto aquí era la fuerza en X, y reemplazo, pues. Entonces me queda. Despejemos de aquí primero. Despejemos de aquí el FR. Se me da este R con este de acá y este se me da con este, ¿cierto? Entonces, la fuerza de roce me queda 2 quintos por la masa por el centro de masa, ¿cierto? Y lo reemplazamos aquí. Me queda mg C9 beta menos 2 quintos m por ACM
igual a M por ACM. Se me dan todas las masas por ser factor común y despejo el centro de masa. Me queda GS9 beta igual a ACM factor de 1 más 2 quintos. Por lo tanto, ACM me queda GC9 beta por 5 dividido en 7. ¿Vale? ¿Alguna duda de esa parte? No, y no, se entendió. Ya. Y ahora, como ya conocen la aceleración del centro de masa, la otra sale casi que automático. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce la tenemos en relación, o sea, como en, ¿cómo se llama esto? En función del centro de masa, está aquí. Entonces simplemente reemplazamos 2 quintos por la masa por GS9 beta por 5 dividido en 7. Despejando me queda 2 séptimos mgc9 beta. Y por último que nos piden la aceleración angular. ¿Se acuerdan que la condición de rodadura habíamos dicho que alfa era ACM partido en R? Entonces agarramos el ACM y lo dividimos en R. Entonces me queda GS9 beta por 5 dividido en 7R. Eso sería la letra B. ¿Seguimos? Sigamos. ¿Alguna duda hasta el momento? No, todo bien. Ya, qué bueno. Ya, ¿se acuerdan que teníamos esta cuestión? José, Dime. ¿cómo supiste que la aceleración era eso? ¿La angular o la del centro de masa? La angular. Esto. Ya. Sí, eso. Porque se acuerdan que la condición de rodadura es ACM igual a R por alfa. Entonces alfa es ACM dividido en R. Entonces yo agarré el ACM y simplemente le dividí en R. Ya, perfecto. Gracias. ¿Vale? José, la condición de rodadura, ¿Sí? ¿te la tienen que indicar en el enunciado o No, uno va a saber? es una fórmula. La rodadura perfecta Claro, pero me lo tienen que decir que es una rodadura perfecta. O sea, te tienen por ejemplo, para esta materia siempre hace una rodadura perfecta, ¿o no? no te voy a decir que sí, porque si te ponen el que no, no quiero ser culpable de eso, pero sí. El Pero el 90% 99,9%. de los casos, el Sí, 99%. sí. Ya. Va a ser rodadura perfecta, porque rodadura no perfecta, según yo, es como que gira un poquito, disminuye la velocidad, después gira otro poco, ¿cachai? Ya, perfecto. En el fondo, Entonces. la aceleración angular deja de ser constante. Ya, claro. Y por eso no voy a poder asumir esta cuestión de aquí. Pero ¿Cachai? entonces. Ya, perfecto, ya. Sí. Bueno, gracias. Ya, pues. Estamos aquí. Ya. En la C nos dicen, si inicialmente se encontraba en reposo, peso 0 igual 0, calcula la velocidad del centro de masa y la velocidad angular de rotación, entonces el W y el BCM, cuando ha rodado una longitud de L. Entonces, esta cuestión va a estar aquí a una distancia de L. Ya. Como no hay fuerzas externas, y tú me podrías decir como, ya, pero está la fuerza, está la del centro de masa, la aceleración del centro de masa. Eso no es una fuerza externa, es una fuerza propia de la bolita. Entonces, podemos conservar la energía mecánica. Entonces, la energía inicial, cuando la cuestión está aquí, va a ser, como es parte del reposo, el W es 0, el V sub 0 es 0, pero sí está a una altura. Por lo tanto, la energía inicial va a ser M por G por esta altura.
¿Dale? Que en el fondo vamos a hacer un esquema acá, en azulito para que no se confunda, y vamos a decir que esto es L, por lo tanto esto es L, y a este le vamos a decir H, ¿ya? Por lo tanto, esto es H más L, ¿vale? Después, nuestra E final, ahora sí hay velocidad, entonces, la masa por la velocidad al cuadrado, medios, pero no es cualquier velocidad, es la velocidad del centro de masa, más el ICM por la W al cuadrado, medios, más mg por L, ¿ya? Y como se conserva la masa y perdón, se conserva la energía mecánica, lo igualamos. Y nos queda algo de este estilo. Nos queda el mg H más L de la energía inicial, igualado con la masa PCM al cuadrado, medios, más el ICM cuadrado, medios, más mg por L. ¿Ya? Este de aquí se me va con este. ¿Vale? Y como es una rodadura perfecta, nuevamente podemos asumir que la velocidad del centro de masa es igual al radio por el W. Así que el W va a ser la V centro de masa dividido en R. ¿Vale? Reemplazamos. Me queda mg. ¿Sí? Que me perdí un poco cuando escribiste velocidad de centro de masa, como después de haber tachado las L y MG. Esto. Sí, como Ya. justo ese paso, para abajo. Esto es condición de rodadura. ¿Vale? ¿Te acordás que en la B dijimos que el ACM era igual a R por alfa? ¿Ya? Sí. Ya, análogamente el BCM es R por W. Está en el resumen Ya. también. ¿Cachai? Entonces lo que así es despejar el W y te Para queda. reemplazarlo arriba. Exactamente. Ah, ya. Entonces te queda mg por h igual a m bcm al cuadrado medios más el ICM, pero ¿cuánto era el ICM? Era 2/5. Lo voy a poner separado. 2/5 mr cuadrado medios por la velocidad v, perdón, velocidad cm al cuadrado dividido en r al cuadrado. Está medio desordenado esto, pero a ver, lo voy a poner de nuevo para que lo vean mejor. El ICM era 2/5 mr cuadrado por el BCM dividido en R al cuadrado, que es esto de aquí, perdón, por un medio, que es este medio. Y ahí nomás porque este se nos fue. Ya, pues, entonces despejemos el BCM. Y se nos van términos. Se nos va este, con este. Entonces este pasa para adentro. Y los dos. Este con este. Anotando de nuevo, nos queda mgh igual a m por bcm cuadrado medios más m por bcm cuadrado quintos. Ahí se me van las masas también. Espérense, aquí algo me falta. Ah, no, eso no. Ya. Sigamos. Entonces me queda. ¿Sí? Una pregunta que el BCM cuadrado está elevado al cuadrado de nuevo, ¿cierto? El BCM al cuadrado, este de aquí. No, arriba. Ese. Ese. Sí, Está es también que. elevado al cuadrado, ¿no? Sí, porque en el fondo este 2 que está aquí, lo metí para acá Sí. y me lo pité con este. ¿Cachai?
con este de acá. Pero igual tenéis que elevar el de arriba también, pues, ¿no? Sí, pues por eso lo elevé. A ver. No tenéis que ir a BSM a la cuarta. No, es que era esto. Pero ya está elevado, ya, Sí, ya. pues, ¿cachai? Ya. Ahí sí. Sí. Eso. Ya. Entonces, esto nos queda un 10 arriba. Nada que ver, nos queda un 7 arriba. Partido en 10. BCM cuadrado igual a GH. BCM es igual a 10 GH dividido en 7. ¿Está listo el ejercicio, sí o no? ¿Qué opinan? No, porque no sabéis la altura H, po. Perfecto, muy bien. Entonces, pero H, si se fijan, nosotros tenemos este y este. Y nosotros dijimos que esto era L. Mire, chicos, ¿verdad? Esto es H y esto es L. Y este era beta. Entonces este de aquí también es beta. Por lo tanto, H es L, perdón, el grande seno de beta. Este de aquí es L. La hipotenusa es L. Así que basta con reemplazar. Y eso sería. Nos falta todavía la velocidad angular. Pero, ¿se acuerdan de lo de la condición de rodadura? Todas las velocidades están relacionadas y todas las aceleraciones también. Entonces tenemos que el BCM era R por W. Así que el W va a ser simplemente la raíz de 10G LC9 beta partido en R cuadrado. 7. ¿Por qué cuadrado? Porque en el fondo era 1 partido en R acá afuera. Y lo metí para adentro. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? José, Ese, ¿puedes mostrar para sacarle una foto Sí. de los L? ¿Ahí? Ahí, perfecto. ese BC igual a R por W de herradura, ¿verdad? Sí, esto es rodadura. Ya. ¿Quieren un break o seguimos con el 2?